Hola, estoy que tiro la toalla con esta sección porque cada vez los errores que cometemos son más grandes y más insólitos. Habrán visto el de esta semana en plena portada con un tema tan sensible como los resultados de una encuesta electoral, ni más ni menos. En efecto, nos fuimos el martes con la encuesta que contratamos con El Espectador, Caracol Televisión, Blue y algunos periódicos regionales en la portada del impreso, pero al hacer los gráficos, Dick intercambió a Clara López con Marta Lucía Ramírez y sus resultados salieron trocados. Tremendo papayazo para que Clara López dijera que estábamos haciéndole daño a propósito a su campaña. De inmediato esa mañana pues se puso una aclaración en la versión digital y como era apenas justo pues hicimos la corrección al día siguiente en la portada del periódico en un lugar bien visible, era lo mínimo. Pero no fueron suficientes los regaños y mea culpas y caras largas de esa mañana aquí en la redacción para que esa misma noche no tuviéramos otro grave desliz. Una emisora lanzó un extra en el que decía que un almirante ruso había dicho que su país apoyaría a Nicaragua en un eventual conflicto con Colombia y los muchachos del turno acá simplemente montaron la noticia tal cual, ni siquiera dieron el crédito. Y no cayeron en cuenta que esas declaraciones ya las habíamos publicado acá en El Espectador en agosto y además no tenían nada que ver con un eventual conflicto con Colombia, sino con el patrullaje antinarcóticos allí en el Caribe. Un falso positivo del que nos pegamos por no confirmar antes de publicar. Otro de enmarcar fue una leyenda el pasado domingo en la sección Bogotá. Dos fotos, dos señores muy diferentes entre ellos y un solo pie de foto que decía Guillermo Asprilla, exsecretario de gobierno, y Guillermo Asprilla, actual encargado. El segundo, claro, era Guillermo Alfonso Jaramillo. Me gané también algunos regaños esta semana. Uno, superado eso sí por los aplausos, hubo más aplausos que regaños, fue por el editorial del miércoles sobre las muy desafortunadas declaraciones de Andrés Jaramillo por la aparente violación esta en Andrés Carne de Res. Aunque fue un editorial en general muy bien comentado, pues también hubo quienes se quejaron de que estuviéramos destruyendo a un empresario que, tan importante, que no era un delincuente y tal. La verdad, eso lo que me comprobó es que la concepción de la mujer que se reflejaba en esas declaraciones de Andrés pues está muy afincada entre nuestra gente. El otro regaño tenía mayor justificación y fue por la portada del sábado anterior, que fue la reina de Colombia que participaba ese día en Miss Universo. Y coincidió con que ese día también iba una muy buena columna de Ana Cristina Restrepo en contra de la cultura de los reinados. Ese día me llegó un correo de ella, de Ana Cristina, en el que me decía: ay, hoy estoy tan brava con El Espectador, cómo renunciar a los ideales propios con esa portada, cómo atacar el tráfico de niñas menores y en la misma semana salir con esta imagen que es la promotora del abuso y la explotación del cuerpo de la mujer. No supe qué contestarle y les confieso que no tengo un juicio definitivo sobre el tema. Entiendo el argumento, pero a veces pienso también que, no sé, que si uno pone una foto de un partido de fútbol, pues no es que esté promoviendo la explotación laboral que se da en él o cosas por el estilo, así con muchos temas. Pero, no sé, quizás los reinados sí tengan ese efecto tan perverso que señala Ana Cristina y debiéramos desterrarlos para siempre del periódico. De sus preguntas voy a contestar una de hace un par de semanas. Dice José Manuel Herrera: ¿considera que en algún momento El Espectador perdió credibilidad? Si es así, ¿en qué momento y por qué? Difícil pregunta, pero voy a tratar de contestarla. Obviamente hay momentos puntuales en que por algún error en la información pues la credibilidad sufre, pero digamos que esos son más bien asuntos pasajeros que si se mantiene un buen periodismo pues se pueden superar fácilmente. Hay otros que son momentos históricos en que por no seguir a la mayoría pues la credibilidad puede sufrir. Esa tarda un poco más en recuperarse, pero pues si uno tenía la razón o por lo menos actuó con transparencia, pues esa vuelve y con más fuerza. De lo que yo he vivido, diría que eso pasó en la parte más difícil quizás del narcoterrorismo, cuando algunos comenzaron a ver al Espectador más bien como una piedra en el zapato para que se diera el terror. Recuerdo mucho porque me opuse además a ese título, aunque era apenas un aprendiz de periodista, el titular que puso El Espectador al otro día que se entregara a Pablo Escobar, que no por coincidencia coincidió con la aprobación de la no extradición de los colombianos. El ambiente pues era de euforia en todo el país, pero El Espectador tituló en su primera página: ganó el terror.
Años después se vendría a reconocer que ese era un título mucho más ajustado para lo que en realidad estaba sucediendo, pero en ese momento pues muy pocos lo creían así. Pero en la larga vida del espectador yo diría que quizá el mayor recto a su credibilidad lo tuvo con el cambio de propiedad a un grupo económico. Obviamente eso puso un gran signo de interrogación sobre su independencia de tantos años. Por fortuna, si en algún momento puede que el espectador haya dejado de ser fiel a su tradición y en algún momento quiso hacer un periodismo un poco más oficialista, pues la verdad es que eso duró muy poco y desde entonces el país creo que ha visto todo lo contrario, un grupo económico que ha sostenido un periódico independiente y crítico, que no influye en sus contenidos, que se aguanta, incluso que columnistas e incluso informes periodísticos los critiquen, en fin, que respeta y apoya lo que es el espectador para este país. Bueno, me alargué demasiado, otra falla para sumar a esta semana, pero aquí terminamos. Chao, nos vemos.